Saludos a aquellos que están en línea del otro lado de la pantalla. Hoy preparé como tema beneficios de hacerse la víctima. Quien tiene vocación por asumir el papel de víctima para manipular la situación a su favor suele jugar con las emociones del otro y así inclinar de su lado la balanza del poder. Con el tiempo, estas personas adquieren gran habilidad reconociendo emociones y no dudan en utilizar cualquier indicio de duda o culpa en su beneficio. Buscan el lado débil del otro y se aprovechan de su empatía. Y es un logro si encuentran el enojo y el maltrato del otro, porque eso refuerza su posición de víctima, desde donde generar culpa y remordimiento. Por eso, el culpógeno es un excelente complementario para estas patologías. Es importante darse cuenta de que es una estrategia pensada para obtener lo que quiere y satisfacer sus caprichos. Puede que sea un proceder inconsciente y estemos ante una victimización neurótica, o puede que sea una conducta psicopática. Es necesario poder reconocer estas conductas y ponerles límite para que quede al descubierto y abandone esa estrategia, aunque lo más seguro es que desarrolle otras técnicas para lograr sus objetivos, y cuando ya no pueda con vos, lo intentará con otro. Sabe que no debe abusar de su interpretación porque caerá en el acostumbramiento y con eso la insensibilidad de la persona que lo soporta. Entonces, la va manejando de manera equilibrada, en tanto que van desarrollando una actitud pesimista, mostrando las cosas negativas que le sucede. La lamentación es su sello personal. Esa postura las libra de cualquier culpa o responsabilidad, ya que según ellos son víctimas de distintas circunstancias. Y hay un goce manifiesto en quejarse de su supuesta desgracia y lograr así la atención de los demás para recibir compasión. En el caso de la victimización neurótica, la persona fue excesivamente consentida y sobreprotegida durante enfermedades de la infancia. Aprendió que con una imagen de frágil salud obtenía interesantes favores y privilegios, por lo que adoptó esas estrategias para obtener beneficios de tales estados, fingidos, claro, por supuesto, o incluso convencido, al extremo de la hipocondría. Están siempre al acecho de que el otro haga algo que le sea útil para asumir su actitud desconfiada y ubicando al otro y a los demás en la posición de que actúan de mala fe, de forma incluso hostil, para así sentirse agredidos, discriminados o maltratados, y reafirmar de esa manera su rol de víctima. Y como la culpa de sus desgracias siempre son ajenas a ellos, jamás estarán obligados a hacer una autocrítica de ellos mismos. En ocasiones tienden a quedar mal a aquel que osa criticarles, ubicándolo en lugar de intolerante y desalmado, que no tienen compasión por el sufrir que carga en su mísera vida. Es así como consigue de quienes no lo conocen la simpatía. Y por supuesto que el que queda del lado del agresor cae en el lugar del malo de la película, por lo que aquel que se atreva a cuestionar a quien interpreta el rol de víctima pasa por un cretino desmadrado. Es de ese modo como este tipo de personalidades se encuentra gozando de una particular inmunidad casi incuestionable en cuanto a su veracidad, intencionalidad y legitimidad, pero tal proceder no deja de ser un chantaje encubierto. Hay situaciones en quien toma la posición de víctima lo hace debido a haber sufrido un episodio traumático como una dolorosa pérdida, una violación, un accidente, es decir, situaciones concretas que la hacen ciertamente una víctima objetiva, que demanda atención, cuidado, que demanda ser tratada de manera terapéutica, con dedicación para que pueda salir de su estado de conmoción y vulnerabilidad. En tal caso, lo normal es que después de un tiempo aquella sensación de vulnerabilidad quede superada,
Pero si después de haber pasado el tiempo, cuando se supone que ya debió haber quedado muy atrás aquel sentimiento de fragilidad, y la persona sigue enfatizando en lo ocurrido, sigue llevando el estigma donde sea que vaya y sigue poniéndolo en el rostro de los demás como una carta recurrente de presentación, es notorio entonces que se está abusando de lo ocurrido para lograr reconocimiento y obtener lo que sea que está persiguiendo. Sin dudas que es que busca gozar del privilegio de obtener lo que quiera bajo la obligación de los otros de reconocer su pesada desgracia. Cuando te encontrás con este tipo de personalidades, entras sin entender en una sensación de culpa, sin ser responsable de nada de lo que a esa persona le haya sucedido. Es que tienen la habilidad de generar esa atmósfera en la que de alguna forma te sentís culpable por haber tenido el privilegio de no haber sufrido lo que a la víctima le sucedió. Y es así porque indirectamente te lo hacen sentir. Los estados emocionales como la ira, la tristeza y los miedos son comunes en una mentalidad victimista que no solo aparecen en el neurótico, sino que además aparecen también en trastornos más extremos como la psicosis, en la que está más enfatizada de manera paranoide la creencia de que está siendo víctima de otros que la agreden cuando esa situación es inexistente. Entonces, si estás ante una persona que se la pasa culpando a otros por situaciones que ella misma provoca, que no reconoce su responsabilidad y que tampoco reconoce tu ayuda, le adjudica intenciones negativas a los demás, que jamás se dieron, viene al estilo paranoico. Se pasa comparando su situación con la de otros que son más felices y que lo tienen todo. Y se pregunta, ¿por qué a ellos sí y a mí no? Entonces se sienten víctimas del destino o del universo, o le echa la culpa a los padres que no hicieron lo suficiente para que él pudiese tener más y mejores logros en la vida. Y en ese mismo estado muestra toda su tristeza, mientras que por dentro siente gran placer al encontrar la compasión del otro. ¿Eh? Otro que lo ubica en el lugar que él quería, en el centro de la atención. Y son capaces de armarte un elaborado argumento que te convence de lo pobrecito que es. Y mientras te muestra todo su infortunio, no te va a dejar lugar alguno a que le cuentes lo que a vos te pasa o a lo que a vos te pasó. Que capaz que fue algo peor de lo que le pasó a él. Porque claro, ves su estado emocional como un producto de la peor desgracia y entonces ni se te ocurre hablar de las tuyas. Y su pesimismo que te envuelve en la angustia, siempre encontrando el lado malo a todo, sospechando de todo y a la constante defensiva. Así que no se te ocurra darle soluciones, te va a dar miles de razones sobre por qué no se puede. Hay, por supuesto, situaciones justificables como víctimas de abuso y manipulación que terminan atrapados en un lugar de indefensión, baja autoestima, pérdida del control, pesimismo, sentimiento de culpa, vergüenza, depresión, pero no utilizan tal estado para manipular a los demás. Y lo peor de la posición manipulativa es que jamás se van a tratar para tener un cambio de actitud más productiva, porque no les es conveniente salir de ese lugar desde donde pueden sostener un poder. Y en este caso, a través, en este caso es a través del perfil de la víctima. Gracias por la compañía y espero tus comentarios.